Muy buenas. No sé si decir tu nombre, tú misma te vas a presentar. Pero estamos por primera vez aquí en el universo por descubrir. Voces del misterio, al filo de lo real. Con un testimonio que tuve la suerte de encontrarte en Roma, en ese curso de exorcismos en la Universidad de Roma y el Vaticano. Y me impactó el testimonio que allí nos estabas dando. Pues yo llegué después, estábamos en la comida. Y yo llegué después. Estabas allí con Luis Mariano, estaba con nuestros amigos de Cataluña, de Vitoria. Y llegué después y estabas tú y otra persona, que luego te comentaré algo sobre la otra persona, de Suiza, ¿verdad? Un chico, que ahora entenderéis el por qué digo esto. Pero quiero que te presentes tú, sobre todo agradecerte el nombre de Voces del Misterio, de Al Filo de lo Real y por supuesto de El Universo por Descubrir, tu presencia aquí, tu facilidad que me has dado para poder tener este testimonio de primera mano, algo que normalmente no se tiene, algo que es necesario, como te dije en aquel momento, algo que la ayuda que debemos de tener también los que nos dedicamos a esto, de tomárnoslos seriamente y no se toma, pues te agradezco mucho tu presencia una vez más. Y si quieres te presentas tú, porque quiero que te presentes tú a todos. Bueno, pues mi nombre es Silvia y te agradezco que me hayas hecho esta invitación y bueno, pues a ver qué descubrimos. Seguramente intentaremos descubrirlo todos juntos, porque fijaos, os recordáis que os lo dije con todas estas preguntas, con preguntas de Elena, que ya la conocéis, con preguntas de José Manuel García Bautista, periodista, como bien sabéis, pues tenemos muchísimas preguntas, un poco así, sí, pero prácticamente, fíjate Silvia, tienen todo un mismo sentido, ¿vale? Sí. También podéis encontrar otra entrevista, que dejaré el link en este vídeo, que va a esa entrevista que tú llegaste a hacer, ¿verdad? Sí. De 1 hora y 20 y tantos minutos, porque ya te lo he dicho anteriormente, Petit Comité, que lo he visto muchas veces. Pero creo que es importante también que la veáis, ese testimonio, pero aquí quiero que te sientas en casa, te sientas bien, te sientas relajada, di lo que quieras, que es muy importante, porque aquí somos muchas miles de personas las que han preguntado por tu caso. Yo no he dicho absolutamente nada, porque quería que fueras tú. Y como te digo, todo lleva un sentido, un mismo camino, y es muy fácil. La primera pregunta, si te parece, y empezamos directamente, Silvia. Sí, empezamos. ¿Cómo empezó todo? Es difícil concretar exactamente cuándo empezó todo, pero sí que hay un antes y un después en una cosa que me sucedió hace ya, por lo menos, hará casi ya 17 años de mi vida, en el que, bueno, yo tengo que aclarar, lo primero es que he sido siempre cristiana católica, he estado siempre dentro de la vida de la iglesia, pero por aquel entonces yo era mucho más joven y no terminaba de ser siempre coherente con mi cristianismo. Es decir, había cositas que como que nunca le quieres dar del todo a Dios, ¿no? Pero por aquel entonces me empecé a plantear, no, Silvia, si eres cristiana, o lo eres o no lo eres. Y entonces empecé a plantearme ser más coherente con mi fe. Y cuando yo me estoy haciendo ese planteamiento, yo me había ido de viaje a un pueblo donde estaba allí visitándolo, estaba allí en el campo, y de repente tengo una experiencia donde se me aparece una imagen que yo veo claramente, como te estoy viendo a ti, exactamente igual, de la cual me asombro porque era de un aspecto entre una cosa bella y muy bien hecho, y al mismo tiempo era espantosamente horrible porque era como una especie de pantera, como un hombre pantera, y digamos que telepáticamente se identifica como un ser demoníaco y me dice que si sigo mi camino hacia Dios y me consagro a Dios, como yo estaba pensando y planteándome,
entonces él me perseguiría durante toda mi vida hasta conseguir tenerme en el infierno, donde me torturaría. Pero que si por el contrario yo dedicaba mi vida a él y me consagraba a él, bueno, pues me prometía el oro y el moro, como poder en la tierra, un montón de placeres y cosas raras, y un lugar privilegiado en el infierno. Un lugar privilegiado en el infierno. Yo no sé si tú le hubieras dicho que sí, pero yo salí corriendo y después me preguntaba, ¿pero esto que he visto lo he visto de verdad o eso me lo he es lo que iba a inventado preguntar, yo? porque fíjate que hay mucha gente que ha preguntado, ¿tuviste alguna vez alguna experiencia dentro del ámbito ufológico como una entidad que se te aparece en cierto lugar? No, ufológico no, porque lo ufológico tiene que ver con los extraterrestres. Y eso no era Yo extraterrestre. sinceramente, Sergio, Sentías que no no. creo siquiera en los extraterrestres tal como los presentan o la gente cree en ellos. Pero lo que yo sentí directamente se identificó como un ser demoníaco. Directamente Directamente ¿Te se dijo su presentó nombre? como... No me dijo su nombre. Y si me lo dijo, no me acuerdo. ¿Dónde fue? Para más Fue o menos en un sitio. en Guadalajara. Ah, en En un Guadalajara. pueblo de Guadalajara. Y entonces a raíz de eso, es lo único así que me pasó. Claro, yo dije que no, que para nada me iba a poner a su servicio. Y fueron pasando los años y yo ya las únicas cosas que tenía de vez en cuando eran como una presencia maligna que se ponía cerca de mí y era como que me decía, pero sin decirme nada. Yo sentía dentro de mí como, sigo estando aquí. Y vengo Sigo estando aquí. Sigo estando aquí. Y fueron pasando los años hasta que ya hay un momento en mi vida en el que tengo una crisis espiritual muy fuerte, porque yo buscando mi vocación, pues hice algunas experiencias, mirando a ver si mi vida podía ser de monja. Ajá. Y hay un momento en el que, pues cuando me dicen que no, que ese no era mi sitio, pues después de tanto buscar tanto, a mí me dio la impresión en mi corazón como que Dios me rechazaba. Esa fue la impresión que a mí me dio. Era una impresión falsa, pero en ese momento yo estaba muy dolida. Estaba como muy dolida y hay un momento en el que yo pienso, pues si con Dios no puedo estar, entonces contra Dios. Y de pronto me empiezan a venir una especie de odio contra la iglesia, contra los curas. Esa famosa animadversión, ¿verdad? Sí, pero yo ahí un poco como que cedí, de alguna manera cedí, y empiezo a investigar en los blogs satánicos con la intención de entrar en alguna secta satánica. Directamente. Sí. Era una idea que cada vez se me ponía más en la cabeza, cada vez más, como un sentimiento que me embargaba de decir, mi sitio va a estar contra Dios y contra la iglesia, trabajando al servicio de una secta satánica, que era lo que aquella cosa que se me apareció, pues por ahí van un poco los tiros, ¿no? Como un poco lo que aquello quería. Entonces empiezo a escuchar mucha música satánica durante esas semanas y a leer muchas cosas de blogs satánicos, pero gracias a Dios no entro en ningún sitio ni en nada. Y hay una luz roja en mi cabeza que me avisa, mira Silvia, si cruzas este umbral te vas a convertir en un monstruo y vas a convertir a mucha gente en monstruos. ¿Eso lo sentías tú? Sí, porque yo, claro, según iba avanzando en esto, me iba dando cuenta, o iba como descubriendo, sintiendo dentro de mí, que lo que de alguna manera los demonios querían de mí, o el demonio ese en concreto quería de mí, pues era que me consagrara a él, que trabajara para él y que tratara de, pues eso, de captarle gente que se consagraran a él. Es decir, es un apostolado, pero al contrario. Sí, al contrario. Entonces, cuando yo soy consciente del daño que me iba a hacer a mi persona o que iba a poder hacer a otras personas, yo ahí hay una luz que se enciende dentro de mí, entonces yo ahí ya pido ayuda de un psicólogo y de un sacerdote. Y entonces vuelvo un poco otra vez a retomar las cosas de la iglesia, empiezo otra vez a rezar, pero a raíz de ahí empiezo a tener una serie de síntomas. Síntomas extraños, pues tales como cuando entraba y me acercaba a comulgar, me daban náuseas, o de pronto si estabas tú a mi lado rezando, me dabas grima, ¿no? ¿Y esto lo sentías
cada vez que iba, Cada a vez lo que mejor entraba, los domingos sí, o cuando... sí, cuando iba los domingos a misa, pues Ajá. lo sentía al entrar en la iglesia. Y empecé también a sentirme muy mal, de tener mucha desesperación, empecé a tener como depresión. Entonces este psicólogo lo que me trata es una depresión y una crisis existencial también un poco, ¿no? Sí, muchos de nuestros amigos nos preguntan eso, ¿no? Si tenías cierta depresión al principio, por qué, si habías hecho algunas prácticas espiritistas, todo este tema que es el principio, ¿no? De ese sufrimiento que Bueno, pues el padeciste. principio fue el tema donde yo ahí ya abro una puerta en mi corazón y en mi mente. Aunque no Ajá. llegara a hacer nada importante, pero ya es abrir una puerta muy importante, la de tu corazón y la de tu mente. A partir de ahí, que yo empiezo a sentirme muy mal, hay alguien que me habla de un exorcista, yo acudo a esa persona y cuando me reza, mi sorpresa es que se manifiestan una serie de personalidades malignas que hablan en lenguas. A él le entendían, él hablaba en latín y no sé si en griego, y a él le entendían y Xenoglosia. le contestaban y tenían un diálogo con ellos. Y entonces este exorcista me diagnostica en aquel momento que tengo influencia demoníaca. No llegaba a ser posesión. No, todavía no. Con lo cual me pongo en tratamiento suyo, me reza unas cuantas veces, luego también fue otro sacerdote el que me rezó y aparentemente tengo una liberación, todo eso se me pasa, de tal manera que la depresión, el cuadro de angustia que yo tenía desaparece casi de un día al siguiente. Mi médico me quita toda la medicación que tenía por aquel entonces, que eran solamente pues, para poder dormir, algún tipo de ansiolítico nada más. Quiero preguntarte, cuando dices que en ese momento tenías esa fenomenología de la xenoglosia, de hablar en otras lenguas, ¿tú en ese momento te diste cuenta? Sí. Eso es una pregunta que te harán luego, Sí, que es me di si cuenta. sentías, ¿no? todo esto. Pero sí, continúa, por favor. Ahí era porque consciente, sí. Eras consciente de hablar en otros idiomas que tú nunca jamás... Bueno, ahí en ese momento estaba hablando como en lenguas, eso que comúnmente decimos en lenguas. No sé en qué lenguas hablaba, no sé si era una lengua siquiera, ¿vale? En un principio, objetivamente, parece que estás hablando una lengua, aunque no sabes si es una lengua o no. Pero lo cierto es que el sacerdote hablaba en latín y en griego y le contestaba, es decir, le respondían. No sé si en latín o en griego, eso ya no lo sé. Pero le respondían a lo que a las órdenes que él me daba, le respondían, es decir, que le entendían. Bueno, luego hay una segunda parte donde bueno, tengo esa liberación, entonces mi vida ya era normal, con un trabajo normal, unos estudios normales. Y vuelvo a tener, a los pocos años, vuelvo a tener una crisis existencial. Bueno, más que existencial, era una crisis tonta la tontería esta del pavo que tenemos a los 15 años. De los niños, ¿no? Que a mí no me vino a los 15, ni a los 16, ni a los 17, ni a los 18. A mí me vino a los 40 y tantos. Madre mía. Un poquito tarde ya. Y ya empecé a decir, pero bueno, aquí ya la tonta del turno, porque dentro de la iglesia me sentía un poco como la ovejita negra. Y fuera de la iglesia me sentía, pues tú eras el mundo de hoy no entiende a la iglesia católica, no entiende a los cristianos, los valores que tratamos de vivir. Con lo cual, pues en el mundo, pues yo era la tonta del bote. Y un día decidí, pues mira, voy a dejar de ser la tonta del bote y voy a hacer lo que todo el mundo hace. Me voy a dar la vida a padre y voy a ser una más del mundo y punto pelota. Vamos a decir que estás sufriendo un bullying por parte de la sociedad. No tanto como eso, no tanto como eso. No llega a ser tanto, pero sí que es verdad que en muchos sitios, ya en el instituto, por ejemplo, es el que aunque tú no digas que perteneces a la Iglesia Católica, hay valores que al final salen en las conversaciones, en tu manera de ser, en tu manera de estar. A ver, si vas a una discoteca, pues tú no te emborrachas, tú no te enrollas con chicos, es decir, tienes otros ideales, tienes otras ilusiones. Tienes más la ilusión de ayudar, de hacer un servicio pues, a los pobres. Es decir, tu cabeza y tu vida va por otro sitio y el mundo pues, a veces va por otro derrote. Entonces no lo comprenden y siempre chocas
Y de manera pues que sí, a veces te dicen es que la iglesia te ha comido el coco. Sí. Comerme el coco a mí, madre mía. Lo que soy yo. Pues eso, comerme el coco a mí es muy difícil. Porque como a mí algo no me convenza, no me convences. Ajá. Pero bueno, a lo que íbamos. El caso es que cuando entro en esta crisis del pavo, un poco tardía, pues yo también es verdad que me enganché a un chico que él estaba, bueno, él tenía su personalidad y él, bueno, no voy a contar nada de él aquí públicamente. Obviamente. Pero me enganché mucho a este chico y entonces me empezó a meter también un poco en sus mundos y empezó a meterme en mundos un poco oscuros, en los que yo empiezo a abandonar la iglesia progresivamente. Y llega un momento en que tengo conciencia laxa, es decir, en el que decido permitirme, yo me voy a permitir todo lo que me dé la gana, sin preocuparme, sin conflictos de culpabilidad, ni puede afectar a otras personas, etc. Me da igual. Llegué incluso a que el otro ya me importaba una mierda, así de claro. Es decir, si los demás tienen problemas, es su problema. Yo con los míos tengo bastante y no voy a cargar con los problemas de nadie. O sea, di un giro de 80 grados totalmente a todos mis criterios y digamos que me metí por una vida, pues eso, egoísta, de decir no voy a pensar en nadie ni en nada y voy a probar cosas que antes no había probado. Y entonces ocurre que durante esta etapa, curiosamente, empiezo a conocer gente que estaba metida en la cienciología. Cienciología. Directamente en la iglesia de la cienciología. Que me invitaban a hacer cosas con ellos. Luego una secta que se llama Familia Unida. Luego había... En fin, me empecé a encontrar una serie de gente que me invitaba a cosas y actos que no iban conmigo, pero bueno, yo decía, bueno, ¿y por qué no? Voy a probar a ver de qué va esto. Sí, conocer. Entonces, claro, sí que llegué a hacer cosas en algunos círculos que se mueven mucho con el tema de los ángeles, donde llaman a no sé qué ángeles y con no sé qué energías de la tierra y del New cielo. Age. Sí, todo lo que era la New Age. Entró también en algún grupo donde hacían cosas de rezar mantras, en fin, unos rituales que con el tiempo iban cada vez como cogiendo sí, peso más nivel. Y yo dije, mira, si he dejado la Iglesia Católica, que para mí es lo que es donde la verdad, o sea, lo evidente, pues no me voy a atar a las faldas de ninguna otra ideología. O sea, yo no voy a dejar cazar por nadie, ni por nada. Pero ¿qué ocurre? Que yo había ido abriendo puertas. En esos momentos no te dabas cuenta tú misma, ¿verdad? No. De ese acercamiento que tenías. No. Solamente me doy cuenta en una ocasión que hay una persona que me intenta hacer Reiki, aunque decía que no era Reiki, era otra cosa más fuerte que el Reiki. Ajá. Y noto ahí que me fallan las piernas y digo, deja de hacerme esto. Yo no quiero que me hagas más esto. Y fue la única así cosita donde noto algo, pero todo lo demás, pues inocentemente, pues vas probando cosas y conociendo gente y te vas... Entras, sales. Total, que fueron 4 años, ¿no? No, espiritismo no. Ni ouijas, ni... No, pero ahora te cuento, porque llega un momento en el que yo haciendo un curso, iba para trabajar en tanatorios, hay unas pruebas que teníamos que hacer en un tanatorio X, ahí no puedo contar muchas cosas, obviamente, pero ahí tenemos una serie de presencias, todos los que estábamos allí. Y hay un momento en el que cuando yo me iba con mis compañeros, los que venían conmigo en el coche, porque los tenía que acercar al tren, había una presencia que nos había seguido todo el rato. Y había muchas presencias que nos habían seguido en la calle. Y yo le había dicho hasta a una de estas personas, digo, mira, aunque tú no rezas, yo, si me lo permites, yo voy a ponerme a rezar a ver qué pasa, porque yo no quiero llevarme estas cosas, sean lo que sea, ¿no? Y cuando me ponía a rezar, me decía la otra persona, Silvia, sigue rezando porque quieren más de esa oración que te estás haciendo. Yo estaba rezando al Padre Nuestro y el Ave María, nada más, ¿eh? No estaba haciendo otra cosa. Y había otra persona que te incitaba Sí, la otra persona me decía, reza más porque hay un momento en que sentíamos escalofríos, la otra persona y yo, como algo que nos rondaba. Energías, ¿no? No sé, una energía, sí, un escalofrío que te roza. Sí.
y te da un escalofrío para arriba, para abajo. Esa sensación, una es verdad. sensación muy extraña. Esa sensación la habíamos tenido varias personas. Entonces, al llegar a la altura de una iglesia católica, nos frenamos las dos de golpe, nos ponemos a rezar. Yo ofrezco todas las misas que haya en ese día por esas. Yo ahí ya pensaba que podían ser almas del purgatorio. Era Ajá. lo único que me encajaba en ese momento en mi mente, ¿no? Digo, si quieren oración, yo no pueden ser cosas malas. Están pidiendo oración, pues toma oración. Y ahí parece que se quedaron todas menos una cosa que nos seguía todavía. Y nos seguía hasta el coche. Entonces, estando en el coche, hay un momento en el que ya estábamos asustándonos un poquito, perdiendo ya un poquito los papeles, porque claro, eso todavía nos seguía y no se iba. No sabíamos si era bueno o era malo, lo sentíamos, los escalofríos. Y hay un momento en el que yo decido hacer como en las películas, de ponerme me dirijo a esa cosa y le digo, a ver, digo, si eres una persona sí o no. Entonces, ¿eres una persona? Entonces, cuando era un sí, a las dos nos entraba un escalofrío para arriba y para abajo. Es decir, empezaste a tener una comunicación. Sí, y si era no sentíamos nada. Entonces, haciéndole preguntas, llegamos a la conclusión de que era un niño de unos 9 años, no, una niña de unos 9 años que buscaba a su madre y que ella como que no podía ir o no podía andar o no podía partir o algo así. Y que estaba buscando a su madre. Y entonces pues hablas a base, mi compañera pues hablando, mandando a esta cosa, vete a la luz, vete, o sea, no te puedes quedar con nosotras. Y yo rezando, pues hay un momento en el que sentimos las dos a la vez como que nos echamos a llorar, así pero era muy, no, era era como lo que sentía esa cosa. Un sentimiento de emoción, como de despedida, de paz. Una mezcla entre tristeza y paz, no sé cómo decir. Y aparentemente eso deja de molestarnos. Pero al llegar a nuestras casas, al tercer día de volver a casa, yo empiezo a experimentar un cansancio crónico bestial, que no me podía casi ni levantar de la cama, o sea, me costaba hacer todo. Y empiezo a tener unas pesadillas horribles, horrorosas, donde había presencias de sombras que me atacaban, me cogían del cuello, me estiraban de los pies, me despertaban. ¿Me dices que sentías eso o tenías esas pesadillas? Porque son dos cosas muy diferentes. Sí, tenía esas pesadillas y luego en entresueños, porque a veces me despertaban, decía, a lo mejor me tocaban a posta. ¿Sentías que te tocaban? Me despertaban, sí, me despertaban. Y yo ya con los ojos abiertos yo notaba que todavía había una sombra delante de mí mirándome. Entonces, claro, cuando ya abres los ojos y ves que eso que tú estabas soñando todavía lo sientes, pues te asustas mucho. Sí, claro, porque pasas de estar durmiendo a estar despierta y verlo. Es decir, a lo mejor quizás no estabas soñando. No, ya, claro, efectivamente. Por eso digo que eran pesadillas por una parte. Y por otra parte, entre sueños, ese tipo de vivencias. Y ese tipo de vivencias, pues a lo largo de 8 meses estuve con ellas. Vamos a decirlo así, que tenías lo que se dice normalmente parálisis del sueño, ¿verdad? Pues, pero casi a diario. A diario a diario durante 8 meses. Uf, si uno lo pasa mal, cuando a mí me ha pasado alguna vez en la vida, conozco muchísimas personas que le han pasado y se pasa realmente mal. Sí, porque son situaciones de pánico. Total. Donde te están cogiendo. O donde ves. Donde la cama se está moviendo y lo demás no se mueve, con lo cual no es un terremoto. No te dejan dormir, no te dejan descansar. Entonces, claro, yo intentaba dormir por el día, es decir, que mi sueño... Todo cambió. Todo cambia porque yo intentaba dormir por el día, por la noche, pero siempre que dormía tenía pesadillas. Siempre, me daba igual qué hora del día fuera. Era como caer otra vez a la pesadilla, no podía salir de las pesadillas. Entonces, ¿esa fenomenología paranormal existía o hubo más? Como muchos nos preguntan también. Cuando empezó todo esto que nos estás contando... hemos hablado de xenoglosia, hemos hablado de
de esa parálisis del sueño. Hemos hablado en que se convertía en realidad y estaban ahí esas entidades. ¿Te pasaba algo más de fenomenología que Sí. tú te dieras cuenta en tu casa? Sí, ¿En tu entorno? ese fue el principio y junto a eso empecé a tener, tanto por la noche como por el día, movimientos extraños en mi cuerpo. Es decir, sobre todo cuando me disponía a dormir o dormida, de pronto me despertaba, porque me despertaba hablando en voz alta en lenguas y en unas posturas rarísimas, totalmente antinaturales, encorvada, con la cabeza torcida y hablando en lenguas, como si estuvieran hablando... ¿Otras personas? Sí, como si no, la cosa no fuera conmigo. O sea, entonces eso me despertaba y claro, de pronto me sentía en esa situación. Y eso empecé a tenerlo también por el día. O sea, junto al cansancio había veces que, claro, me tumbaba un poco en la cama para descansar y de pronto entraban esos movimientos, esas posturas, con lo cual yo empecé a pensar, a relacionarlo, digo, uy, yo voy a tener una enfermedad neurológica. Porque empecé a tener esos movimientos, empecé a hablar, eso, empezaba a hablar en lenguas, hacía o bufaba, gruñía, silabeaba. Todo eso. Todo eso. Y a veces me caía al suelo con esas manifestaciones, no sé cuánto tiempo duraba, a veces perdía la conciencia, a veces no lo sé. ¿Lo veía alguien a tu lado? No, no había nadie a mi lado ¿Siempre? porque en ese momento yo vivía sola. Vivía sola. Vale. Más duro aún. Más duro aún, efectivamente. Entonces hay un momento en que mi proceso físico, digamos, era no solamente el cansancio, sino que mi cuerpo no me obedecía. Por ejemplo, quería coger un vaso de agua, este vaso, y si me lo quería llevar a la boca... ¿Tu cuerpo te decía que no? Mi brazo decía que no lo quería coger. O sea, no lo cogía, no era capaz de mover el brazo. El otro a lo mejor sí. Y eras consciente en ese momento que tú le estabas dando una orden, claro, para coger y no te dejaba. Y no me dejaba. Pero a lo mejor pum, de pronto le pegaba el golpetazo al vaso con mucha rabia. O me ponía a hacer otra cosa distinta. Pero me ponía a hacer cosas como sin sentido, de decir, que no completaba nunca algo que yo quisiera hacer, es decir, como si no tuviera voluntad. Yo quería hacer esto, recoger un papel del suelo, cogía el vaso. Quería coger el vaso, pues le daba un puntapié al papel que todavía no había cogido del suelo, cosas así. Entonces empezaba a dar vueltas por la casa, intentando hacer cosas y realmente no podía conseguir hacer nada, mi cuerpo no me obedecía. No te obedecía y además, a lo que tú querías. Y además empiezo a entrar en una situación mental en la que tengo mucha confusión, en el que como que pierdo la memoria, como que de pronto me pierdo, sobre todo si salía a la calle, no sabía si iba o venía, o sea, como yo decía, digo, tengo un Alzheimer de caballo, y me está viniendo una demencia senil a lo bestia, pero que viene a a matacaballo, que como siga así en un meme, ya estás pierdo totalmente la cabeza. Pierdo la cabeza. Entonces empecé a ir a los médicos a pedir pruebas y empiezan a hacerme todo tipo de análisis. Ya en los años anteriores, cuando había tenido influencia, me habían hecho pruebas de la epilepsia y la habían descartado. Pero me volvieron a hacer pruebas de la epilepsia, entonces me hacen todo tipo de pruebas. Me miran el corazón, me miran todo tipo de EEG, el electroencefalograma, en fin. Descartaron absolutamente todo. No había tumores cerebrales, no había, ¿cómo se llama?, enfermedades del cerebro. Neuronales. No había daños neuronales, no había nada que aparentemente pudiera afectar a todos esos síntomas que todos esos síntomas tenías que yo en ese tenía. momento. Pero además, progresivamente, claro, estamos hablando en que va pasando las semanas, yo voy haciendo, todo se mezcla y empiezo a tener todavía más cosas. Y es que estando dentro de mi casa no puedo ver imágenes religiosas ni llevar objetos religiosos encima, todo lo que tenía encima me lo arranqué. Empecé a romper todos los rosarios que había por mi casa con un odio increíble, empecé a blasfemar en voz alta. Había una imagen de la Virgen que siempre la quería agarrar y romperla, pero entonces, hubo veces que incluso llegué a cogerla y estamparla contra la cama. Al final terminó un día en el suelo, pero yo intentaba no hacerlo, pero había algo dentro de mí que quería hacerlo y además eso, blasfemando, unas cosas horribles, horrorosas.
Y entonces yo me daba cuenta que esa no era yo. Es decir, esa es la pregunta que muchos nos han hecho. ¿Eras consciente absolutamente de todo, Silvia? De todo, de casi todo. Porque claro, al estar sola en casa, no te puedo asegurar que haya estado momentos totalmente inconscientes. De hecho, hay una de las veces que llego a dormir hasta casi 14 horas seguidas, perdí totalmente la noción del tiempo, no sabía en qué día estaba. Porque me había además despertado como varias veces, pensando que si era lunes, pues ya era martes, Ajá. me había vuelto a dormir, entonces era miércoles, y luego resulta que todavía era lunes, o sea, una cosa rarísima. Pérdida del tiempo. Totalmente, de tiempo y espacio, con lo cual, para mí yo había estado durmiendo, pero claro, ¿quién me lo asegura? No lo sé. Oh. Y ya llegamos a que una amiga mía me invita a ir a unas misas carismáticas a las que quería ir ella, por no ir sola. Pues, Misas carismáticas. Pues yo la quise, sí, el movimiento carismático, Sí. que es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, Uh-huh. donde hacen mucha alabanza a Dios. Uh-huh. Entonces asisto a esta misa por acompañarla a ella, y según se acercaba el momento de la consagración, donde el sacerdote consagra la forma para que De la Dios Eucaristía. se haga presente en la Eucaristía, según avanzaba ese momento yo me iba poniendo cada vez más nerviosa, como con una especie de miedo, de pánico, de odio, de rabia, y entro en trance, lo que yo llamo el trance, caigo al suelo, empiezo a tener movimientos totalmente incontrolados de querer agarrar, empujar, dar patadas, dar golpes, y empiezo a pegar unos alaridos tremendos con una voz desgarradora, y empiezan a manifestarse una serie de personalidades malignas que no eran yo, y yo me estaba dando cuenta. Hablas en plural. Y hablaba en lengua, sí, eran varias. Sí, porque eran varias, o sea, se notaba la diferencia cuando hablaba una y de pronto hablaba otra, que era diferente en la personalidad, en el tono de hablar. ¿Tú lo o sea, escuchabas? claro, pues hablaban con mi voz. Entonces la que hablaba era yo, era a través de Sí, mi voz, y tú yo colaboras. oía los gritos que estaba dando, los alaridos que estaba dando, y aunque yo quisiera frenar eso, Claro, yo ¿cómo te sentías? no podía hacer nada. Ni me podía cambiar de postura, ni te podía contestar a ti si me hablabas a mí. Era la otra personalidad que a lo mejor hablaba contigo, con el otro, con algo, relacionaba algo, y esa personalidad iba por un sitio y mi cabeza iba por otro. Por otro. Madre mía. Lo que nos cuentas, de verdad, Silvia, que es simplemente impresionante, porque fíjate que también nos preguntan si sentías voces durante esos días que estabas antes de llegar a esa misa que fue, digámoslo así, la explosión. ¿Sentías voces? ¿Sentías voces que te decían cosas, que hicieras algo? No. ¿Suicidio? ¿Te querías suicidar? ¿Querías hacer algo malo? Mira que me ha preguntado mucha gente esa pregunta, ¿no? De lo de las voces. Claro. En ningún momento he escuchado voces. No has escuchado voces. Simplemente cuando ellos se manifestaban, cuando yo entraba en esos trances y ellos se manifestaban y hablaban ellos, sí que es verdad que cuando hablaban en lenguas, a mi cabeza venía como la traducción de lo que ellos estaban diciendo. También porque, a ver, en el acento, en la manera de responder, tú también adivinas la emoción del otro. Ajá. Es decir, uno que está hablando con odio, notas que es odio. Si estuvieran hablando con alegría, notarías que es alegría. Uh-huh. Entonces, digamos que de alguna manera yo sí sabía lo que decían. O sea, la traducción me venía a la cabeza, pero es como bueno. El pensamiento, no es una voz que oyes a través del oído, sino es como... Telepáticamente, lo sabías tú dentro. Realmente así, vamos a llamarlo. Más bien que sabes así, ¿no? lo que el otro está pensando, es decir, el otro está hablando y como si tú entendieras ese lenguaje sin entenderlo. Algo así. Es complicado. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones más adelante empecé a hablar en lenguas, es decir, en idiomas que yo desconozco. Porque ha habido personas que me han certificado que he hablado en perfecto francés, en perfecto árabe y en perfecto ruso. Yo desconozco Ruso, esas... árabe y francés. Y desconoces No sé, totalmente ninguna para nada. palabra. Ni leerlo. O sea, no sé pronunciar el francés. Por ejemplo, me pones un libro a leerlo
y te lo destrozo. Sí. Yo también, no te preocupes. Pero No te preocupes. me ponéis cero, me suspendéis. Pero ha habido Increíble. personas que hablaban, de hecho había una persona que él era francés y en un momento me dijo uno de esos trances que me daban dentro de la iglesia, y sobre todo me ocurría mucho con la presencia del Santísimo, cuando el sacerdote se acerca con el Santísimo en la mano para bendecir, entraba en trance absoluto, se manifestaban esas personalidades, empezaban a pegar alaridos, caía al suelo, me retorcía, me llegaba a retorcer y reptar como si fuera una culebra. He llegado a contorsionarme en posturas totalmente inverosímiles. He llegado incluso a levitar en alguna ocasión. ¿Levitación tuviste? Sí, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Porque claro, estamos hablando de esta fenomenología, pero... ¿Y los exorcismos? ¿Cómo comenzaron? Comenzaron porque cuando yo voy a los médicos empiezan a darme ya análisis de que estoy perfectamente bien, o sea que mi salud es la de una manzana perfecta, cosa increíble, y decía, pues si estoy bien, madre mía, ¿por qué será tan mal, madre mía? Y yo empiezo a tener esas reacciones donde yo ya identifico que hay algo espiritual, es decir, yo empiezo también a darme cuenta que ese blasfemar, ese romper imágenes religiosas, que si se me acercaba un cura o cualquier cosa sagrada, eso se manifestaba y reaccionaba con un odio brutal que no era mío. Ahí empiezo yo a sospechar que hay una causa espiritual, y porque lo identifico con lo que me había pasado la influencia, pero con añadidos distintos, con matices y cosas que antes no se daban. Y entonces ahí es donde yo empiezo a acudir, pido la ayuda de un exorcista para que me haga una valoración, de ver desde su punto de vista qué es lo que puedo tener. Estamos hablando de personas, claro, autorizadas por la Iglesia, y totalmente después de haber presentado lo que hemos llegado a poder ver esta tarde, que no lo vais a poder ver, tendréis que esperar un poquito para ello, ya sabréis por qué, pero lo que hemos podido experimentar esta tarde con estos documentos, sí, sabemos que está totalmente oficializado. Sí, entonces una exorcista oficial de otra diócesis que no cuento, que me pertenecía a mí, es el que me hace la primera valoración. Entonces hablamos un poquito, yo le cuento y ya pues me empieza a rezar un poco, y no hace más que empezar a rezar, yo entro en trance y empiezan a manifestarse esas personalidades y empiezo a experimentar cosas como, por ejemplo, en algunos momentos cuando él invocaba al arcángel San Miguel, que aquí lo tenemos, y a su espada, yo sentía, ¿no? Sentía como realmente como si me estuvieran, o sea, a ver, voy a coger esto, levanta el brazo, ¿verdad? Sí. Si él cogía el crucifijo con su mano y me lo ponía simplemente así, así, yo sentía como si me estuvieras clavando un cuchillo por dentro y me lo estuvieras retorciendo, o sea, un dolor físico horroroso. ¿Sentías el dolor físico? Sentía el dolor físico. Y lo mismo, o sea, me ponía el crucifijo simplemente así en alguna parte del cuerpo tocando, y a lo mejor sentía que me abrasaba, que me quemaba, y entonces mi cuerpo respondía y quería huir de eso, ¿no? O sea, si me ponía el crucifijo delante para besarlo, yo lo escupía. Bueno, aquello lo escupía, porque yo hubiera sido incapaz de escupir a un crucifijo. Y entonces, claro, a través de esas manifestaciones, pues él llega a la conclusión de que desde su punto de vista, todo lo que él ve ahí que se manifiesta, tengo todas las manifestaciones de una posesión diabólica. Directamente habías pasado de esa infectación a directamente una posesión. Sí. Ya se preocupó, supongo yo. Y me preocupé yo. Obviamente. Porque claro, tú, insisto, era consciente de todo lo que te estaba pasando. Claro, en ese punto, llegados a ese punto, yo lo que me planteo es, bueno, yo intuía que podía ser algo de esto, pero claro, la sorpresa es que ya es un grado más alto, la influencia es un grado,
y la posesión es el grado más alto. Correcto. Y llegados a ese punto, pues yo, claro, decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Es decir, ¿a quién le cuento yo esto? Te sentías ¿A sola, quién le cuento yo esto? ¿no? Te sentías sin ningún apoyo. En ese momento no tenía ningún apoyo. Entonces este exorcista mueve las cosas para que me atienda el exorcista que ya por vicaría me correspondía. Ajá. Pero empiezo a tener una serie de dificultades pues, burocráticas, en el que todo eso se retrasa 6 meses más, con lo cual lo que yo tengo evoluciona más, cada vez digamos que como ya se ha quitado la máscara, por así decir, pues ya no se tiene que esconder. Ya no se tiene que esconder, con lo cual pues esas manifestaciones cada vez son más frecuentes, no más potentes, sino más frecuentes a lo largo del día en mi casa. Entonces yo ahí me planteo bueno, voy a volver a la iglesia, por lo menos para que me quiten esto. Porque mi idea era de, yo vuelvo a la iglesia, que me quiten esto y luego... me voy otra vez a mi casa y ya está, ¿no? Luego vuelvo otra vez a la vida que llevaba hasta de probar cosas. Pero claro, me cambió la vida. Me cambió la vida. Fíjate que es una de las preguntas que te hacen, dice, ¿te cambió la vida? Sí. Totalmente, ¿no? Totalmente. Primero porque el verme en esa vulnerabilidad, fíjate, yo claro, pasé de no quiero saber de los problemas de los demás, pasé a sensibilizarme con los ancianos, con los incapacitados, porque yo era una incapacitada. O sea, mi cuerpo estaba tan mal, sobre todo en algunos momentos del día, en el que no podía limpiar la casa, no podía trabajar, con lo cual económicamente no me podía sostener. Empecé a vivir de la providencia, o sea, de lo que la gente a mi alrededor, cuando se da cuenta de que yo tengo este problema, me empiezan a ayudar a pagar la luz, el agua. Es decir, estuve 3 años solamente con el agua fría porque no me podía pagar el agua caliente, cosas así. Entonces entré en una vida de impotencia absoluta, de pensar no puedo hacer nada con mi vida, no puedo hacer nada y qué futuro tengo, no tengo ningún futuro si esto no se me cura, ¿no? Esto no me libero de esto. Entonces ante esa impotencia pues claro hay un sufrimiento interior muy grande que hace que te sensibilices con el sufrimiento de los demás y ese fue el primer cambio. Entonces el primer cambio fue que cuando empiezo a conocer a otras personas que también les estaba sucediendo esto, a otros niveles, he llegado a conocer en aquel momento hasta unas 15 personas, porque coincidíamos, como íbamos buscando al sacerdote, coincidíamos por allí, entonces al principio no te hablas, porque tampoco nos podíamos acercar unos a otros, ¿no? ¿Y por qué no nos podíamos acercar unos a otros? Era como... animadversión entre uno y otro, ¿verdad? Sí, algo así. Pero en esos ratitos en los que a lo mejor sí puedes hablar con un familiar o puedes hablar un poco algo, pues te vas dando cuenta o sin hablar con ellos, están sufriendo lo mismo que tú. Entonces tú sabes lo que están sufriendo. Entonces mi primera sensibilización fue estas otras personas, lo que ellos estaban sufriendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, casi inconsciente, yo empiezo a ofrecer a Dios esto que me está pasando a mí, pues lo ofrezco, te pido que les sanes a ellos, que les liberes, ¿no? Entonces empiezas a rezar por ellos. Y empiezas a pedir por ellos. Claro. Empiezas a intentar rezar, porque al principio, pero a tu manera, porque yo tuve una etapa muy grande hasta que no me empiezan a hacer exorcismos y empiezo a tener liberaciones. Al principio del todo, yo ni siquiera podía rezar un Padre Nuestro. Era como si se me hubiera olvidado. Y el Padre Nuestro lo llevo rezando toda mi vida desde que era pequeña. Son oraciones que siempre he hecho todos los días. Entonces, de pronto no sabía rezar el Padre Nuestro y si lo tenía delante no podía leer. No podías ni tocarlo. No podía esa estampa, al principio no podía ni tocarlo. Al principio no podía ni tocarlo. Si era para tocarlo era para romperla. Si era una Biblia ni me acercaba a ella, ni siquiera para romperla. Cuando empiezo a tener liberaciones, es decir, cuando ya me empiezan a rezar con la oración de exorcismo y con oraciones de liberación y empiezo a experimentar liberaciones,
Y entonces desaparecen las pesadillas, desaparecen esas presencias que me atacaban por la noche y empiezo a poder rezar. Es decir, puedo entonces leer una oración, cosa que antes no podía, aunque a ratos también hay ratos que hay una lucha, es decir, no puedo leerla. O sea, mis labios es como... Silvia, bebe de agua, por favor. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, Silvia, estamos hablando, por ejemplo, que esto sucedía últimamente ya. Quiero entender que sufriste más de 200 exorcismos. Más que sufrir, recibiste más de 200 exorcismos a lo largo de 5 años. 5 años. A razón de exorcismo semanal y entre medias había etapas que no me rezaban porque cambiaba el sacerdote, o sea, cesaba, había un cambio durante ese cambio otra vez. Entonces había temporadas muy largas de hasta 6 meses donde no había nadie que me pudiera rezar. Entonces durante ese tiempo hubo personas que a raíz de que conocen, cuando me ven en la iglesia y ven el problema que tengo, empiezan a ser como mis ángeles humanos. Es decir, me empiezan a acompañar a la oración de exorcismo porque a mí me ponía resistencia, no quería ir. No querías, ¿no? No quería ir. Seguías con el mismo sentimiento hacia esa estola, Sí, no. con las hostias consagradas, la cruz. Sí, la resistencia la tuve siempre. O sea, ir a misa era un esfuerzo sobrehumano. Sensación de estar dentro de eso. ¿Cómo? Cuando sufrías esos exorcismos, experimentabas fuerzas sobrehumanas, sí. Otras lenguas, otros bufidos, otros graznidos. Sí, durante lo que te digo, a ver... Al principio, ¿no? Al principio y al final. Es decir, al principio del todo, durante los primeros años, sí, mis manifestaciones eran en casa, eran, sobre todo en la iglesia, eran a lo bestia. Entonces, claro, yo empecé, hay un momento en el que... A ver, hay un momento en el que fue duro y al mismo tiempo fue muy bonito, porque hay un cambio dentro de mí. En el que mi corazón, no, hay un cambio dentro de mí, en mi corazón en el que yo empiezo a abrirme a Dios. Es decir, hay un momento cuando yo veo a cuánta gente pone a mi servicio, es decir, gente que no me conocía de nada, que me empiezan a ayudar. O sea, que me empiezan a llevar en coche, a traer en coche, que unos me daban algo de dinero para pagar eso, los gastos que tenía necesarios de la luz. Gente que rezaban por mí, o sea, que decían voy a rezar por ti, los que me ayudaban a estar en misa y aguantar ahí porque si no yo me escapaba como si fuera un conejo asustado. En fin, cuando empiezo a recibir todas esas personas que me ayudan, yo empiezo a experimentar el amor de Dios a través de esas personas que están dentro de la iglesia, que me hacen ahí como un abrigo, una comunidad que se ocupa de mi problema. Es decir, que a pesar de mi problema no me juzgan y que intentan ayudar, ¿no? Que intentan ayudarme, incluso sacrificando su tiempo, su dinero, en fin, su vida prácticamente, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me abro a Dios y tengo como una conversión, es decir, yo quiero estar con el Señor, o sea, yo quiero recuperar mi fe. Y cuando empieza a haber ese cambio en mi vida, pues empieza a cambiar todo. Entonces, a pesar del sufrimiento que todo esto era, yo lo empiezo a vivir de otra manera. Me he despistado un poco con lo que estábamos diciendo antes. No está bien. Bueno. ¿Pactaste con ellos algo? Antes de... Cuando hablo de esto que contaba antes de lo del tanatorio, sí, todo eso, sí. Cuando estaba yo en ese huir de la iglesia, hacer lo que me diera la gana, sí que hay un momento, claro, era por lo que había dicho lo del chico. O sea, sí, que yo me engancho a este chico pasaba de mí. Entonces sí que hay un momento en el que cuando yo vi que no había manera de que se fijara en mí, pues al principio yo se lo pedía a Dios, pero veía que Dios no respondía. Entonces, hay un momento en el que yo
se me cruzan las tuercas y digo, vale, pues si Dios no me funciona, voy al otro. Al otro. Entonces ahí hice un pacto, sí que hice un pacto que me duró 2 días, porque a los 2 días yo ya me había arrepentido de haber hecho ese pacto y, Sí, pero ya estaba hecho. y fui a confesarme de ello, ¿no? Y me arrepentí de ello. Pero claro, ya había abierto una puerta muy grande. Ya había abierto una puerta. Ahí había abierto una puerta tremendamente grande. Con lo cual yo me Fue había puesto... todo. Súmalo, en su mano. Te pusiste en su sumando mano todo, realmente. todo, ¿no? ¿Llegaste a conocer quiénes eran, sus nombres? Algunos de ellos sí, porque con algunos de los exorcistas que me han rezado, con algunos sí que han ido diciendo nombres, según iban también liberando, o sea, y algunos de ellos sí que han dicho 4 en concreto y eran muy gordos. Sí, ¿no? Sí. De ahí algo que no sabía, algo que me ha impactado mucho, esos 2 momentos de levitación. ¿Fueron cuando te estaban realizando esos exorcismos o fue cuando estabas sola? Lo de las levitaciones Es que es muy fuerte. la primera de ellas fue una... bueno, no me acuerdo ahora el orden, pero bueno, da igual. Fue en una de las ocasiones, la más gorda de ellas, o sea, bueno, voy a empezar con la suave, luego ya termino con la fuerte, ¿no? Mejor. Con la suave fue que habíamos ido a un lugar de peregrinación mariano, concretamente a Fátima. Íbamos un grupo de gente y los que me acompañaban pues eran las 3 personas que siempre iban conmigo. Y en ese grupo pues vino con nosotros un sacerdote que no conocíamos de nada. Y entonces yo me había sentido medianamente bien a lo largo de ese tiempo estando allí. Y hay un momento en el que la misa la hace este sacerdote que nos acompañaba. Y cuando él está en el momento de la consagración, consagrando, yo empiezo a sentir un rechazo muy grande hacia este sacerdote, casi un odio visceral. Y empiezo a tener algunos movimientos, como si fuera a entrar en trance. Entonces, en ese momento pues yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto si yo ya estaba un poquito mejor y en las misas yo ya las vivía más tranquilamente, ya podía rezar, ya podía acercarme a comulgar tranquilamente, más o menos? Es decir, ya no tenía esas manifestaciones ni esas turbulencias que iban en contra de la fe, que me ponían en contra de los santos, en contra del cura, en contra de la fe. O sea, esas cosas ya habían desaparecido. Entonces, cuando yo noto eso me pareció extraño. ¿Por qué con este sacerdote me pasa esto? Entonces, cuando me acerco a comulgar de su mano, era hacerme muchísima violencia. Y ese mismo día, por la noche, hace con nosotros una adoración con el Santísimo. Entonces, cuando él hace la bendición desde lejos con el Santísimo, yo me caigo al suelo, entro en manifestación, tengo una manifestación diabólica, en el que empiezo a hablar en lenguas, bueno, lo de siempre. Sí, y entonces él se acerca con el Santísimo y me bendice con el Santísimo. Pero ya hay un momento en el que lo único que recuerdo es que hay un momento en el que él me debe de tocar, yo tenía los ojos cerrados, me debe de tocar con su estola en la frente, y cuando me pone su estola con la mano en la frente, a mí me viene el pensamiento en ese momento de decir, el Padre Pío de Pietrelcina está aquí. El Padre Pío. El Padre Pío está aquí. Y en ese momento tengo una levitación, una semi-levitación, es decir, donde se me levanta el cuerpo, pero no todo el cuerpo, o sea, parte del cuerpo. Tengo una semi-levitación, o sea, una semi-levitación, fue suave. Y vuelvo a caer y aparentemente pues tuve algo de liberación. Entonces, cuando termina la oración, salimos a la calle, este sacerdote se había ido a rezar, volvía, y venía así con la cabeza haciendo así, y me dice, Silvia, no ha sido por ti, ha sido para mí. Entonces nos empieza a contar que él en su país
era exorcista. Él era de otro país. Sin tú saberlo. Sin yo saberlo. Y él era exorcista. Y pensaba, cuando volviera a su país, decirle a su obispo que quería dejar de ser exorcista. Pero él había sentido en ese encuentro con esa experiencia que la Virgen, de alguna manera, le había dicho que tenía que continuar. Porque a través de él iba a haber muchas liberaciones. Y que eran, De una manera u era otra, importante. una historia, un momento Sí. muy bonito Muy para, bonito. para ese, Muy bonito ese para él. sacerdote. Para él fue muy significativo. Entonces él sintió que era para él. Era para él. Y entonces nos cuenta también que él era muy, muy devoto del Padre Pío de Pietrelcina y que siempre que oficiaba la misa o hacía algo especial, llevaba una reliquia del Padre Pío. Llevaba una reliquia del Padre Pío. Sí. Wow. Entonces de ahí, claro, cuando yo pienso el Padre Pío de Pietrelcina está aquí, de alguna manera es porque Padre Pío desde 5 había una añitos. reliquia del Padre Pío ahí. Y, Wow. y el sacerdote era muy devoto del Padre Pío, con lo cual él estaría rezando al Padre Pío. Y entonces, pues, no me preguntes cómo ni por qué, pero a mí me sale pensar eso. Fijaos que si no conocéis al Padre Pío, por favor intentar buscarlo, porque la historia del Padre Pío es simplemente impresionante. Que sufría los ataques diarios desde los 5 años. Os recomiendo de verdad, si podéis, leer algo sobre él, porque es simplemente alucinante, ¿verdad? Sí, toda su vida, es impresionante. Lo que lucha a diario en esas habitaciones de esos santuarios donde él se metía a orar y a estar con Dios. La gente escuchaba de fuera, ¿no? Las luchas, los golpes y demás, y es simplemente interesantísimo los libros del Padre Pío. Prácticamente te encontraste con él. Y es impresionante. Sí, es fue impresionante. bonito, fue bonito. Hombre, del Padre Pío sí que tengo varias anécdotas, pero una es esa, pero estoy contando ahora lo de la levitación. Entonces esa fue la primera. Entonces la segunda levitación, que ya sí que fue una levitación un poquito, que ya se puede considerar levitación, fue en otra ocasión donde estos amigos míos me llevan a conocer un sacerdote que había venido de otro país y venía a una provincia de España a tener un encuentro con los que fuéramos allí. Y bueno, pues él debía de tener dones especiales, carismáticos, ¿no? Y entonces cuando llegamos allí a la iglesia, resulta que estábamos solamente 15 personas. Porque mucha gente no se había enterado, al final había sido muy deprisa, muy a última hora. Total, que él estaba allí y empezó a contarnos su propia vida, cómo había sido su conversión, cómo se había metido a sacerdote. Entonces ya hay un momento que yo estaba como en la séptima fila, y yo estaba todo el rato con cara de póker pensando, vaya rollo lo que nos estás contando. Yo solo estaba pensando yo para mí por dentro, vaya rollo lo que nos estás contando. Que no me importa tu vida, tío. Que deja ya el rollo. Directamente estaba, esto no es para mí, ¿no? Esto ya estoy ya cansado. Pero ella simplemente seria, así, mira, cara de, como cuando vas en el metro, ¿no? Sí. Hombre, sí que es verdad que cuando ves las caras de la gente, pues tú sabes quién te está escuchando, quién no. Sí. Es decir, que ahí hay un poco de psicología en un principio, ¿no? Pero hay un momento en el que él, curiosamente, me estaba mirando muchas veces, hay un momento en el que se me queda así mirando y empieza a decir, reza conmigo en voz alta esta oración. Me estaba mirando a mí. Y entonces todo el mundo empezó a rezar la oración que él decía. Y yo con los labios aquí en plan de, ahora tengo que también rezar encima de lo que me está diciendo. Se vuelve a quedar así mirándome, hace así, se da la vuelta, se había quedado callado y ya sigue otra vez con su historia y ya termina. Entonces mi compañera me dice, Silvia, ya se ha dado cuenta de lo que tienes. Y anda, ya digo, porque se lo habrá dicho a alguien, si no, no. Total, que ya empezaba la adoración con el Santísimo, entonces venía con el Santísimo bendiciendo a cada fila. Entonces, según se iba acercando, yo la sensación de pánico de dentro de lo que yo tenía dentro, fuerte. No quería que se acercara al Santísimo, entonces yo quería huir, pero alguien se me había puesto al lado, con lo cual no podía salir por ningún sitio. Entonces a la altura, entonces el sacerdote venía mirándome por detrás de la apóstol de vez en cuando,
Claro, yo decía, ay, madre mía, digo, este tío está loco. Pero a mí realmente lo que yo sentí, el sentimiento que yo tenía dentro, la emoción que yo tenía dentro era el pánico, no al cura, sino a la custodia, al Santísimo que se acercaba. Entonces cuando llega a mi altura y se pone así, las manos, o sea, le empezaron a temblar con la custodia. Pero mi sensación era como que la custodia iba a salir disparada de sus manos, me iba a venir hacia la cabeza y ¡pumba! Me iba a dar un golpetazo. Entonces, estaba yo pensando en esa tontería, si eso sería posible o no, fíjate tú qué cosas, con el miedo ese que yo tenía, o sea, una mezcla ahí de emociones y de cosas, cuando noto, experimento que sale de la forma del Santísimo, como si fuera, no vi nada ni nada, fue como si saliera una fuerza muy grande, como un viento muy fuerte, una fuerza que me pegó en el pecho, me empujó hacia atrás, caí al suelo, y al caer al suelo entró en manifestación, bueno, unas voces tremendas, horrorosas, nunca se habían manifestado así de fuerte, bueno, yo pensaba, yo que me estaba dando cuenta, pensaba, digo, la gente debe estar acojonada, digo, seguro que la iglesia se ha quedado vacía y han salido todos corriendo. Yo porque me estoy asustando hasta yo, que ya estaba acostumbrada a eso. A todo lo que te pasaba. Y sin embargo, por la manera de hablar, o sea, el cambio, la distorsión de voz, los alaridos que pegaba, cómo me estaba retorciendo en el suelo. Había otra persona que también tenía ese mismo problema, que también empezó a pegar alaridos en otro punto de la iglesia. Entonces hay algún punto, en algún momento en el que el sacerdote se acerca a mí y empieza a hablar en su idioma y a rezar y a soplarme, y cuando me soplaba, o sea, normalmente cuando el sacerdote te sopla es porque es el Espíritu Santo, ¿no? Y al hacer eso, el otro pegó un alarido desgarrador, tremendo, de no sé cuánto tiempo de duración, yo no sé, digo, cómo puedo tener tanto aire en los pulmones para gritar tanto. Y hay un momento en que se aparta, hace que todo el mundo se aparte, y eso sí que lo entendí, lo que más o menos dijo, va a salir, va a salir. Va a salir, va a salir. O algo así debió de decir. Y en ese momento mi cuerpo, yo estaba boca arriba, mi cuerpo se pone totalmente encorvado, o sea, encorvado, solamente tocaba con los talones en el suelo, y en esa postura encorvada, con la cabeza totalmente hacia atrás, me levanté del suelo, es decir, la cabeza en una postura totalmente así, ya no tocaba el suelo, mis brazos caídos a los lados ya no tocaba con las manos en el suelo, es decir, me levanté, pues no sé, si es esto, como un grado así, pero en posición totalmente arqueada hacia atrás. Como si todo mi cuerpo, mi gravedad de pronto estuviera fuera de mí, y era como una cuerda que tira de mí hacia afuera, me levanta con total suavidad, ¿no? Yo en ese momento era totalmente peso muerto, o sea, como si... Estabas en trance. Y me tiene así como unos 20 segundos o una cosa, a mí se me hizo muy largo, porque en ese momento que yo soy consciente pensé, digo, madre mía, como levante también los pies del suelo, los tobillos, que es lo único que yo sabía que estaba tocando. ¿Solo los tobillos? Solo los tobillos. Nadie se puede mantener en tobillos. No, y en esa postura menos. Así. Y levantarte además sin fuerza, o sea, como si te tiraran de ti, o sea, suavemente. Es como... Te tiran, como si te cogen así con una cuerda y te tiran cuando estás totalmente desmayado, algo así. Entonces estuve en esa postura, pum, caí, por segunda vez me volvió otra vez a levantar, lo mismo, vuelvo a caer, y cuando vuelvo a caer salgo del trance totalmente, estupendamente bien, contenta, como todavía tenía una liberación muy fuerte y muy potente. Simplemente... impactante. Y los demás, claro, porque luego pregunté, digo, porque claro, yo había cosas que luego preguntaba, ¿esto he estado así en Estados Unidos? Sí, has levitado. O sea, los que habían estado allí, te habían visto, es decir, era consciente que no era de los impresión, demás. Sí, no era una impresión mía, Es decir, los que que habían estado allí, fue presencial. Claro, los que estaban allí conmigo lo habían visto y por tanto te pueden contrastar Contrastar. de que no es una impresión tuya, porque a veces como te cambia la percepción de la realidad, pues podría ser una percepción tuya, pero en este caso no era una percepción mía, era algo que se había podido ver.
Silvia, nos dejas, creo que sin palabras a todos. Pero yo te voy a hacer la última pregunta, si me lo permites. Es algo que también nos han preguntado mucho, los amigos, que sepas que Sí. te han dado fuerzas desde Argentina, desde Chile, desde México, desde España, obviamente. Te mandan muchos abrazos, que estén bien, gracias, y te mandan esa gracia, ¿no?, que siempre decimos, ¿no?, para contigo. Pero te cambió la vida. Me cambió la vida porque en el momento en el que, como te he contado antes, en ese momento en el que yo empiezo a experimentar el amor de Dios otra vez, y cómo Dios, a través de esas personas que me ponía, me quería rescatar de esas tinieblas, cómo a través de la oración de la iglesia Él se hacía presente, cómo en el momento en el que la Eucaristía consagrada, en esos momentos de bendición, Él mismo a veces tenía liberaciones solamente con estar delante de la Eucaristía, tenía manifestación y tenía finalmente algo de liberación. Cuando el exorcista invocaba a los arcángeles, al arcángel San Miguel, para que viniera en mi ayuda, y yo a veces sentía cómo realmente ayudaban, porque luego tenía liberación. El otro se revolvía más, sufría más el otro, y finalmente había una liberación. Y cuando invocaban a la Inmaculada Concepción, bueno, eso es impresionante, porque sí que hay un momento, recuerdo, en una iglesia, donde había una imagen de la Virgen al fondo, arriba, y fue también una de las manifestaciones más impresionantes de las que he tenido, porque hay un momento en el que el demonio solamente se fijaba en ella, era como si había entrado en guerra con ella. En guerra con ella, hablaba con ella. Hay un momento en que le dice non veritas, era en plan con mucho odio hacia ella. Y yo lo único que sentía era que esa imagen, cada mi percepción, en el que ya se me iba un poco todo, yo sabía que estaba en el banco tumbada, sabía que estaba en la iglesia, veía la imagen de la Virgen, la veía como con mucha luz de un corazón que tenía así plateado, muy bonito. Y el otro ahí engañitándose con ella, con unas voces horrorosas, como peleándose con ella de odio tremendo. Entonces ahí tengo una experiencia muy extraña en la que tengo una experiencia casi como si fuera, no te lo sé contar muy bien porque exactamente no sé qué fue. Yo era consciente del sitio en el que estaba, pero en mi imaginación de pronto me vi sumergida como si bajara al infierno, a un lugar que se podría decir que pudiera ser el infierno, que estaba como habitado solo de monstruos horripilantes, que eran demonios. Hay una parte donde veo curas condenados, había un demonio que le decía a la Virgen, y eso lo dijo en español, yo creo que para que se enterase del cura, ¿no? Dice: te arrancaré a tus asquerosos curas de tus manos para tenerlos aquí conmigo, en el infierno. Cosas así, ¿no? Entonces hay un momento así, hay otro momento donde es como que estuviera más abajo del todo, y ahí digamos que lo que se me representa a la imaginación era como una gran puerta de hierro, era como una muralla de hierro enorme que no tenía final, o sea, era todo oscuridad. Yo no sabía lo que había detrás de mí, simplemente había oscuridad, mucha oscuridad. Y había como demonios que se movían por allí, que eran como monstruos, como enormes, como bestias, no sé, monstruos oscuros. Y empiezan Claro, la manifestación por fuera de lo que estaban viendo los que estaban fuera es que yo había empezado a dar dentelladas y a gruñir. Y intentaba morder a la gente que estaba allí, pegaba unos gritos tremendos. Y hay un momento en el que, como dirigiéndose a los que me están rezando, hay un demonio que les dice algo así como: ¿quiénes sois vosotros para enfrentaros al Averno? No sabéis lo que hay aquí. Digo, con esto, con una voz, y no hay Dios, no hay Dios, Dios soy yo, ¿no? Y... Madre mía.
Y todo esto claro, es una experiencia en la que totalmente, supongo que significativa, con significados, ¿no? Porque no creo ni haber estado en el infierno, ni que los demonios tengan ese aspecto, no lo sé, no lo sabemos. Son como representaciones que se te vienen a la imagen. Pero mi sentimiento era como que ellos me tenían ahí atada. Y la oración de ellos, hay un momento en el que esas compuertas se abren un poco y empieza a entrar muchísima luz. Y a través de la luz también entran ángeles y empiezan a tener como una guerra entre ellos y de alguna manera como a tener bajas, ¿vale? No lo sé explicar. Una cierta batalla, ¿verdad? Una batalla en la que de alguna manera, digamos, la conquista debía de ser yo, porque cuando ya emerjo de todas esas sensaciones y ya salgo, yo noto que he tenido mucha liberación y ya no volví a tener manifestaciones de ese grado, ya eran de otra manera. Lo que nos cuentas es simplemente impactante. Entonces, ¿cómo me cambia la vida? Pues me cambia la vida en el sentido de que todo esto me ayudó a recuperar mi fe. Todo eso que en un momento yo dije, bueno, dejo la iglesia, dejo la misa, dejo lo de confesarme, dejo los sacramentos, todo eso que en algún momento yo lo tenía ahí a diario y hay un momento en que yo le digo a Dios, no quiero nada de esto, quiero prescindir de todo esto, lo empiezo a recuperar porque empiezo a ver el valor que tiene todo eso. Empiezo a experimentar también la importancia que tiene el pecado en nuestras vidas y cómo los demonios le dan importancia al pecado, cómo el pecado te puede llevar, el pecado y el alejarte de Dios te puede llevar realmente al infierno. A dedicarte a todos estos problemas. A condenarte y a tener también, claro, estos problemas. Eso quiere decir que todo este problema al final lo he visto como una gracia de Dios en el que me ha hecho entender la vida espiritual que no vemos, que está ahí. Eso, tampoco vemos los microbios, no vemos las bacterias, y sin embargo están ahí y actúan. Hay muchas realidades que no las vemos, no las percibimos. Existen. Y están ocurriendo. O sea, ahora mismo pues hay gente naciendo, no los vemos, hay otra gente está muriendo, no los vemos. Quiere decir que están realidades que están ahí, pero no somos conscientes de todo ello. Entonces la vida espiritual es un mundo que ciertamente pues no desconocemos y de alguna manera al vivirlo, ver cómo cada oración, cada sacramental, pues cuando me daban con aceite, con óleo o aceite bendecido, cuando me rezaban una oración concreta, bonita, ¿no? Cómo todo eso, ellos reaccionaban ante eso. Al ponerme un crucifijo delante para que lo intentara besar, en lugar de besarlo, ellos lo escupían. O sea, entonces cuando vas viendo la psicología de ellos, de alguna manera vas entendiendo la importancia que para ellos tienen esas realidades, que yo había dejado de lado. Y sin embargo, pues ahí empezó a recuperar toda esa vida espiritual de qué importante era todo esto que yo antes tenía, que en un momento perdí porque dije no lo quiero, y sin embargo Dios me lo está devolviendo. Es decir, en su misericordia, o sea, yo me sentí como el hijo pródigo, al que el padre le dice, ven, te estaba esperando, te voy a sacar de esa oscuridad con esfuerzo, sí, con un esfuerzo, ¿no? Hay un esfuerzo, hay un sufrimiento, pero al final ese sufrimiento termina bien. Si yo no hubiera experimentado todo esto, pues a lo mejor mi vida pues hubiera sido meterme, vete a saber, ¿no? Las cosas no iban a nivel, vete a saber dónde. Y a lo mejor mi apostasía a la iglesia al final se hubiera ratificado de tal manera que mi corazón se hubiera endurecido, incluso en el momento de mi muerte, y yo estaba eligiendo la otra vida sin Dios, ¿no? Y que al final es el infierno, ¿no? Y entonces pues eso cambió mi vida en ese aspecto de recuperar mi fe, porque yo lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado como un encuentro otra vez con Jesucristo, que ha salido a mi encuentro de alguna manera, y con la ayuda de toda la oración de la Iglesia y de la comunidad cristiana, es decir, de las personas a las que les ha puesto esa intención en el corazón de preocuparse, de ayudar, de sacrificarse. Con todo eso, pues mi cambio ha sido, digamos, de dentro. Y luego, pues al estar bien y recuperarme, estar ya prácticamente pues liberada, puedo decir, ¿no? Pues ya no tener esa vulnerabilidad que tenía antes, pues quiero decir que ahora mi vida
Mi vida tiene que ser para llenarla de obras de misericordia, obras buenas. Te cambia Es decir, yo totalmente. quiero ir al cielo y Qué bonito. quiero estar con Dios. Me he enamorado del Señor, me he enamorado de Jesucristo, de Lo su dices iglesia siempre. otra vez. Lo dices siempre, lo Sí, dices siempre. porque es verdad. Y de alguna manera pues yo quiero estar solamente con Él y haciendo cosas buenas y recuperando esa vida cristiana y vivirla en plenitud a medida que pueda, ¿no? Sí, lo que sí te quiero agradecer, aparte de todo, es tu entereza, no cambias. Es muy importante lo que dices, porque no cambias lo que dices nunca. Es decir, sigues esa línea que se puede conocer. Además, voy a presentar, si te parece bien, el libro para que todos sepan que también, aquí lo tenemos, este magnífico libro vais a tener en el link también donde podéis adquirirlo, Arrojad a los demonios. Ahora entiendo el por qué los demonios. Pues yo siempre quise creer cuando te escuchaba que tuviste nada más que, desgraciadamente, uno. Y claro, este testimonio de una persona que estuvo bajo una posesión, con tu segunda edición, aquí, Arrojad a los demonios, te agradezco tu interés y sobre todo que te rías cuando hablas de esto, con todo lo que has tenido que sufrir. Sí. Y te pido, por favor, aparte de que nos digas, que ya lo pondremos, como hemos dicho, en el link donde pueden adquirir tu libro, que nos digas que esto existe de verdad. Sea Esto existe o no de verdad. tengas esa fe, Creas o no creas en que los demonios puedan existir. O sea, creas o no creas en la Iglesia Católica creas o incluso, no creas en la Iglesia Católica. y que conoces a gente. Hay al menos una serie de sintomatologías que coinciden en las personas que hemos tenido esto y a lo cual podríamos llamar un fenómeno que tiene sus particularidades. Es decir, desde el punto de vista de la psiquiatría, que no hemos hablado de ello, pero bueno, también me tuve que someter a pruebas A psiquiátricas. todas las pruebas, no hemos hablado de ello porque psiquiátricas, O sea, psicología, médicas, de todo tipo. 5 años, Horrible. tenemos todas las Sí. pruebas, pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es pediros que cuando una mujer, en este caso Silvia, al igual que un hombre, pero tiene la entereza de dirigirse a todos ustedes, a deciros lo que ha sufrido, lo que ha visto que está sufriendo muchísima gente, que esto es cierto, esto no es una invención, y debemos de intentar ayudar en la medida de lo posible, haciendo ciertas cosas, con conocimiento, adquiriendo conocimiento sobre ello. Solo os pido que tengáis un poquito de atención a todo lo que se ha hablado, porque cuando sepas que muchos van a preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Y los psicólogos, los psiquiatras? ¿Qué es lo que te dijeron que tenías? Pues nada, después de presentar la innumerable cola de síntomas que tenía y manifestaciones de todo tipo, lo único que me pudieron diagnosticar fue un déficit de atención. Déficit con de hiperactividad, atención. que ya tenía de antes. Y nada más, porque se les escapa un poco, es lo que digo. O sea, es toda una serie de síntomas que en su conjunto tienen unas características concretas que como fenómenos se pueden reconocer y son observables. Por eso digo que aunque no creas en nada, incluso aunque yo no lo hubiera vivido como una experiencia religiosa, por así decir, o sea, lo que puedes ver desde fuera o contar desde dentro, o sea, es una serie de fenómenos que se dan de modo muy parecido con otros casos que son iguales y que no tienen nada que ver con un cuadro psiquiátrico concreto o un cuadro médico concreto. Los médicos lo que hacen es que como mucho, dentro de lo muchas cosas que tienes, localizan a, mira, esto le podemos llamar así y a esto lo podemos llamar así.
Y el psiquiatra hace lo mismo. Con todas estas cosas que te han pasado o te pasan, solamente cogiendo esto y esto, puedo decir que tienes esto. En mi caso, pues era déficit de atención. Era lo único que me podía diagnosticar desde la psiquiatría. Y a veces pues es verdad que hay cosas que se confunden y se pueden parecer a otras cosas, pero y algún otro psiquiatra pues te puede hacer otro diagnóstico diferente, pero es decir, cuando ya has pasado por 5 psiquiatras y solamente psiquiatras donde te han hecho una serie de pruebas muy grandes, llegan a la conclusión de que no hay nada mental, no hay nada patológico, no hay nada ni siquiera de la personalidad, pues claro, pone en duda el diagnóstico de psiquiatras que te hacen un diagnóstico rápido, sin hacerte pruebas, sin hacerte nada más que una valoración, de hablar 4 palabras contigo y poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la prueba médica, por así decir, de que como fenómeno al menos existe, porque la realidad eso es lo que queremos es que hay una serie de cosas que se dan que actúan de una manera determinada y que con la oración de exorcismo y la oración de liberación que hace la Iglesia Católica, al final todos esos síntomas terminan desapareciendo. Curiosamente que digas eso, y nos vamos a quedar con eso, que todas las iglesias que tuviste cuando estuvimos en Roma, porque sabes muy bien que había no solamente una iglesia, vamos a decirlo así, una fe, había muchísimos de muchas que curiosamente estaban allí aprendiendo cómo arrojar a esos demonios. Silvia, gracias una vez más de corazón, gracias a todos ustedes que habéis escrito, que habéis preocupado por Silvia. Insisto, aquí debajo os pondré donde poder adquirir este testimonio y que Dios te bendiga. Pues igualmente. Aunque no creamos, creáis o dejéis de creer. Siempre, siempre, siempre tenerlo en cuenta. Siempre es mejor bendecir que maldecir. Totalmente. Un abrazo, amigos. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Igualmente. Gracias por esta oportunidad. No, y seguramente tengamos muchas más. Muchas gracias, Silvia. Harán preguntas. Por eso te digo. Gracias, de verdad. Bueno, gracias de corazón.